La corrupción. Corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar. La corrupción, por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o simbólica. En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima. Tal y como conocemos a través de los diversos medios de comunicación mundiales, se han producido numerosos casos de corrupción política. Esto viene a demostrar no solo la impunidad con la que pueden actuar los distintos dirigentes, sino también la necesidad del endurecimiento de las leyes para estas situaciones y de una reforma política generalizada. La corrupción es ciertamente un problema sumamente importante y de gran trascendencia pública. No obstante, es generalmente analizada de manera superficial. Es vista como un problema policíaco o político. Pocas veces se examinan sus orígenes. Identificarlos, sin embargo, resulta fundamental para poder proponer fórmulas eficaces para combatirla. Asimismo, hay que establecer que existen diversas instituciones y organismos que tienen como clara función el acometer lo que será el control de la citada corrupción. El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de la corrupción. A la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele incurrir en la práctica para permitir o solicitar algo ilegal. Por ejemplo, un policía resulta corrupto si recibe dinero de un hombre para que le permita robar en una casa sin intromisión policial. En este caso se juntan dos delitos, el acto de corrupción y el robo. El comportamiento corrupto deriva beneficios ilícitos a una persona o un grupo pequeño al ignorar reglas que han sido diseñadas para garantizar la imparcialidad y la eficiencia. Produce resultados injustos, ineficientes y antieconómicos. Las recompensas ilícitas para un grupo pequeño que rompe las reglas se producen a expensas de la comunidad en general. Sin embargo, existen otros perdedores individuales, como aquellos que son obligados a pagar sobornos, los que se les niega el derecho a beneficios por no poder pagarlos, y los que pierden licitaciones para suministrar bienes o servicios debido a sobornos pagados por otros. Existen diversas tipologías de la corrupción, desde la que hace solo referencia a la extorsión y el soborno, hasta la que se refieren a tipos específicos y especiales. Estos tipos son: extorsión. Es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza sutil o directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle también directa o indirectamente una recompensa. Soborno. Es cuando un ciudadano o una organización entrega directa o indirectamente a un servidor público determinada cantidad de dinero con el propósito de que obtenga una respuesta favorable a un trámite o solicitud, independientemente si cumplió o no con los requisitos legales establecidos. Fraude. Es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que les han confiado para su administración. El crimen organizado. Para muchas personas, crimen organizado y mafia son términos y conceptos sinónimos, siendo esta una percepción equivocada al pretender equiparar el crimen organizado con la mafia, porque el tratamiento que se les debe dar a través de políticas públicas y la práctica policial y legal debe ser diferente. La mafia existe desde hace cientos de años, donde se encuentra en primer lugar y sobre todo en la singular cultura de Sicilia. Adolfo Beria di Argentin, conocido estudioso italiano del derecho, describe así la mafia. La mafia es una mafia rural y una mafia urbana. Es un poder del control material del territorio y es un poder de explotación de los circuitos políticos y administrativos locales y nacionales y de los intangibles circuitos financieros internacionales. Es una cultura de lo mera, que se refugia en el entorno del subdesarrollo y es una cultura de la falta de escrúpulos en diversos y complejos circuitos internacionales. Es violencia lucrativa y es una estructura de poder que se impregna en todos los demás poderes. En cuanto al crimen organizado, es fundamental entender que algunos crímenes, por su complejidad y sus múltiples facetas, no los pueden cometer personas que actúen solas. Si la naturaleza del crimen y la situación lo exige, se puede contar con asociados dispuestos, lo que podría convertirse en un grupo que da acuerdo con Fichtner. Las organizaciones criminales tienen en mayor o menor grado las siguientes características.
Complejidad. ¿Qué grado de planificación exigen los crímenes? ¿Cuánto duran las actuaciones criminales en cuanto a desastres y cuántos conocimientos son necesarios para llevar a cabo los delitos? Estructura. Existe una división del trabajo con unas líneas de autoridades con unos roles de liderazgo claramente definidos. Estabilidad. Se mantiene la estructura criminal a lo largo del tiempo y a través de los diversos crímenes. Autoidentificación. Piensan los miembros que pertenecen a una organización definida. Se pone énfasis, por ejemplo, en las actividades que vinculan al grupo, como el uso de colores de un determinado tipo de ropa, un lenguaje, unos tatuajes, unos ritos de iniciación. Autoridad derivada de la mala reputación. ¿Tiene la organización capacidad para obligar a otros, sean delincuentes o no, a hacer lo que ella quiera sin tener que recurrir a la violencia física? ¿Basta con la reputación para atemorizar e intimidar? Las principales actividades del crimen organizado son narcoactividad, tráfico ilegal de inmigrantes y personas, lavado de activos, tráfico de armas de fuego de tipo defensivo, extorsiones, secuestro, robo de vehículos y sicariato. La violencia, a la vez, poder pensar que relaciones existen entre las manifestaciones de violencia física y las relaciones con sus pares, la familia, la escuela y las instituciones en general, instalando una forma peculiar de vínculo social, la violencia en el mundo actual. No debemos asimilar la violencia solo a la violencia física. Esta no es solo un tipo de acto, sino una determinada potencialidad que no se refiere a una forma de hacer, sino también de no hacer. Se refiere a condiciones políticas, sociales y culturales generadas a partir de la opción por un modelo determinado de país y por ende de sociedad. Este modelo es perverso porque ha sido implementado e intencional. Cuando hablamos de violencia, inmediatamente la identificamos con agresión, desorden y descontrol, y cuando asociamos simplificadamente a los jóvenes con la violencia, vemos a estos como futuros adultos delincuentes, los cuales son así por tener padres que los descuidaron, que son violentos y por ende que la violencia engendrada violencia existen diferentes tipos de violencia que generalmente se practican sobre las personas más vulnerables. Violencia familiar es aquella que se da por alguno de los integrantes del grupo familiar sobre otro caso, ocasionado una lesión no accidental en el aspecto físico y psíquico. Cabe destacar que este tipo de violencia es penado por la ley, sin embargo es un delito que no suele ser denunciado, ya que la víctima siente temor y vergüenza de denunciar a un miembro de su propia familia. Violencia laboral es toda acción ejercida dentro del contexto laboral que manifieste abuso de poder por parte del empleador, del personal de mayor jerarquía o de un tercero vinculado con el trabajador. Suele manifestarse a través del maltrato verbal recurrente y sostenido sobre un trabajador o trabajadora, el acoso sexual y la agresión física. Violencia económica. La violencia económica es toda acción efectuada por un individuo que afecta la supervivencia económica de otro. Se presenta a través de limitaciones orientadas a controlar el ingreso obtenido, así como la percepción de un salario más bajo por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Violencia sexual. La violencia sexual es aquella que se manifiesta con agresiones efectuadas a través de fuerza física, psíquica o moral, rebajando a una persona a condiciones de inferioridad para implantar una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la voluntad de la víctima.